Saludo esta mañana en el estudio de Aristegui Noticias a nuestro colega periodista Marcos Martínez Chacón. Marcos, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Es un gusto saludarte, es un gusto estar aquí como siempre. Igualmente, gracias por tu presencia. Y bueno, nos has compartido una investigación, una información importante que estamos publicando. Vamos a publicar esta mañana en aristeguinoticias.com, en nuestro portal y en nuestro sistema multiplataforma. Y tiene que ver con una cuestión que hemos aquí abordado amplísimamente a lo largo ya de varios años, que es este software espía Pegasus. Y bueno, tuviste noticia de algo en Nuevo León, tuviste noticia de algo relacionado con este uso de Pegasus en Nuevo León o en todo caso el circuito de comunicación entre funcionarios del ámbito federal y el ámbito local de Nuevo León respecto al tema Pegasus hace algún tiempo, no mucho. Pues cuéntanos de qué va. Así es, Carmen. Pues mira, en una conversación que sostuve con Aldo Fassi, exsecretario de Seguridad de Nuevo León, en los primeros años de Samuel García, para colocarlo cronológicamente en su cargo oficial más próximo, y quien sirvió también, o se desempeñó como secretario de Seguridad en el último tramo del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Lo que él me revela, y esto por supuesto que como lo dices, este espacio en particular, Aristegui Noticias, me parece que es una de las plataformas que en México y a nivel regional ha abordado el tema de Pegasus de una forma puntual y por lo tanto lo que me cuenta Aldo Fassi de inmediato resonó sobre lo que aquí se ha expuesto ampliamente. Aldo Fassi, para decirlo claramente, sostiene que a principios de 2019, cuando recién habían asumido el cargo tanto el gabinete de López Obrador como el mismo presidente López Obrador, fue aproximado por Alfonso Durazo, siendo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para ofrecerle y decirle que estaba a disposición del gobierno de Nuevo León, por iniciativa de esta agencia federal y de Durazo en particular, el software espía Pegasus. Por supuesto que esto cuando me lo cuenta Fassi, pues de inmediato me sacude porque sabemos del historial que hay en México a nivel internacional, del uso irregular que se le ha dado. Muchas veces sabemos que el gobierno, tanto desde la época de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, pasando por la administración de López Obrador, se ha desmarcado, aunque la evidencia los ha refutado, del mal uso. Sabemos que NSO Group, por ejemplo, sostiene que la empresa creadora y comercializadora de Pegasus, desarrolladora de este malware, de esta plataforma, sostiene que solo se vende a gobiernos. Y sabemos también que esta empresa de origen israelí ha afirmado, para intentar refutar lo que se ha reportado amplísimamente con evidencias, que solo es para combate al crimen. Pero las víctimas, y estoy frente a una de las víctimas más conocidas en México de este software espía Pegasus, no están relacionadas con esto que dice NSO Group, que solo se debe utilizar para esa plataforma. Entonces, lejos de eso. Lejísimos de eso, y tú eres una de múltiples víctimas. Entonces, Aldo Fassi me cuenta que después de esta aproximación que tuvo Durazo con él, inicia un análisis desde el gobierno de Nuevo León, siendo él el titular de seguridad, para ver si sí o si no se aceptaba la oferta, porque finalmente la argumentación de Alfonso Durazo en ese entonces, de acuerdo con Fassi, era que podría ser útil para combatir al crimen. Entonces, si te parece, tengo audios de la entrevista que sostuve con Aldo Fassi y si me permites podemos presentarlas. Adelante. Seguro. Vamos a escuchar el primer insert, la primera parte de lo que me dice Aldo Fassi. Y en una charla que tuve con el entonces secretario Durazo me dice, oye, tenemos este equipo, ¿por qué no hacemos un experimento en Nuevo León para detectar? Y entonces, pues yo en principio, pues era un honor para Nuevo León, le dije que sí. Después lo busqué, pero ya no a él directamente, busqué creo que era el oficial mayor. Dije, oye, tenemos un problema, porque ese equipo se usó políticamente. Y si nos equivocamos y no hay un juez que nos dé órdenes exactas
Y esas apenas ustedes, no las puede tener un Estado. Aunque los objetivos anden ahí, son federales, porque este equipo es federal. Y no nos va a funcionar, se nos va a caer todo. ¿No nos vamos en qué? No nos va a funcionar, se va a caer todo. Y entonces fue cuando ya no se hizo nada, se regresó. Aparte había mucho peligro de que se usara políticamente. Había mucho peligro de que se usara políticamente, mira tú. ¿Así? En efecto, en la conversación Tal cual. con Fassi, yo le comenté, porque por supuesto a nivel nacional se conoce la forma en la que se desarrollaba el titular del gobierno de Nuevo León en ese momento, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Es decir, era una persona desparpajada y Bronco. además Bronco y sus colaboradores, entre ellos Fassi, me hablaban de que pues era difícil a veces contrariarlo y era difícil convencerlo de ciertas cuestiones, y en particular este asunto, Fassi me cuenta que lo trató primero a nivel secretaría con la dependencia federal, que era su homóloga, y posteriormente le informó al Bronco que él, a través del análisis que hizo de riesgos, que ahí él nos comenta de este riesgo altísimo de que usara políticamente la administración del Bronco el software espía Pegasus, pues después le cuenta al Bronco que dijo no vamos a utilizar este software. Lo que comenta Fassi no es de una venta es de la puesta a disposición de parte de Durazo. Lo compartía. Ajá, de Durazo y de la dependencia federal al gobierno de Nuevo León para combate al crimen. Obviamente, Aldo Fassi me dice, hicimos este análisis de riesgo y habla más de los riesgos que su equipo empezó a evaluar que podrían ocurrir si se prestaban a este asunto de tener acceso a Pegasus a partir de la iniciativa de Alfonso Durazo, con quien Fassi, de acuerdo con las declaraciones que me dio, sostenía una relación profesional y también pues por trato de décadas en el desempeño de ambos en distintos cargos públicos. Entonces se conocían y había una buena relación. Esa es parte de la justificación por la cual Fassi mismo me dice, pues me lo ofreció porque confiaba en mí, y aparte en aquel entonces Aldo Fassi se consideraba él me dijo, decano de los secretarios de seguridad por su antigüedad a nivel nacional, comparado con otros titulares de áreas de seguridad en el país. Entonces, hay otra declaración ahí que seleccioné sobre los análisis de riesgo que hizo el gobierno de Nuevo León en la Secretaría de Seguridad sobre esta oferta. Vamos a escucharlo. Adelante. Honestamente querían usarlo para bien, pero el riesgo de usarlo para mal era altísimo, porque es demasiado intrusivo y es demasiado fácil usarlo. Cualquier operador lo puede usar para mal. Y aunque te da para un número limitado de intrusiones, porque todo tiene un límite, pues alguien le aplasta un botoncito y se mete donde no debe. Y entre 100 o 200 investigaciones, pues no te das cuenta. Ese es el menor de los riesgos. Ahora imagínate que dirigido ya con una orden, pues será terrible. Tal cual. Ahí, y lo que yo le decía a Fassi es, bueno, las órdenes no sabemos bien a bien, de acuerdo con la evidencia recabada por las distintas investigaciones periodísticas, las mismas declaraciones que llegó a dar López Obrador ya como titular del Ejecutivo y crítico al mismo tiempo de Pegasus, aunque caía en estas contradicciones de siendo crítico y diciendo que ya en aquel momento a nadie se espiaba. Vinieron más evidencias de que sí, el uso y las pues despliegues e intrusiones con fines evidentemente políticas, porque las víctimas, repito, de este software espía no eran las conocidas, las que sabemos y han causado polémica, miembros del crimen organizado, eran activistas, periodistas, defensores, opositores. Entonces las órdenes se dieron. Le cuestioné a Fassi qué pensó en ese momento de la contradicción evidente entre que a nivel público y a nivel federal se decía no vamos a espiar a nadie, y AMLO mismo decía, y pues en algún momento de julio de 2021 dijo, no sé bien ni siquiera si hay contratos y demás, todavía no se revelaban los Guacamaya Leaks, y donde vino más evidencia, y en el texto que se va a difundir, viene desarrollado ese asunto de
que se comprueba a partir de los documentos de la Sedena en el gobierno de AMLO y que vinieron a echar por tierra los dichos de López Obrador. ¿Qué pensaba Fassi en ese momento de 2019 con un discurso oficial de crítica al espionaje y crítica a plataformas como Pegasus y este ofrecimiento? Si te parece, Carmen, vamos a escuchar qué pensaba él de esa contradicción y cómo la analizó. Sí hay contradicciones, pero aquí no pasó nada. Y bueno, nosotros tenemos obligación de empezar. Mira, cuando nosotros, los que operamos esto, hacemos los análisis de fortalezas y debilidades, yo empiezo con las amenazas. Yo empiezo al revés. Porque cuando empiezas con tus fortalezas, pues vas disminuyendo el otro, ¿no? A ver, ¿cuáles son las amenazas? Ahora déjame construir fortalezas para enfrentarlo. Entonces una amenaza era que ese equipo se usara para mal. Y finalmente no pasó nada. Aquí. Ya no sé qué hicieron con... Dice, ya no pasó nada aquí. Ahora, es la palabra de un exfuncionario. Obviamente yo creo que hay que tomarla con mucha cautela, delicadeza, análisis, pero él revela un asunto que obviamente está en este momento confrontando una visión de un sector político de Nuevo León con Alfonso Durazo, quien hoy es gobernador de Sonora y que por supuesto pues genera impactos, ¿no? Él dice, aquí no pasó nada. ¿Qué sí pasó? Creo que vale la pena recordar, Carmen, lo que pasó de acuerdo con lo que investigaciones importantísimas como el ejército espía y las distintas evidencias que Citizen Lab recabó y que con apoyo técnico a nivel forense comprobó de víctimas que vinieron después, como el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, como un periodista anónimo de Animal Político, como también dos personas defensoras del Centro Miguel Agustín Pro, y después en el reporte que hace Citizen Lab junto con, en alianza con pues Red, la Red de los Derechos Digitales, o R3D, pues a un político de Nuevo León, Agustín Basabe Alanís, de larga data en la vida política de Nuevo León, desde su padre, Agustín Basabe, pues también fue espiado y sus dispositivos o su dispositivo, de acuerdo con lo que se documenta desde Citizen Lab de la Universidad de Toronto, pues ocurrió con este político de Nuevo León. Entonces él dice, aquí desde la autoridad estatal, de acuerdo con lo que dice Fassi, no desplegamos Pegasus porque no aceptamos el ofrecimiento, que es extraño, es atípico que lo revele un funcionario de alguien, un exfuncionario que tuvo ese nivel de acceso a los diálogos directos con Alfonso Durazo, a los diálogos directos con agencias federales, diálogos directos incluso con agencias de Estados Unidos, porque Fassi en su momento fue coordinador de un cuerpo colegiado de cooperación binacional entre Nuevo León y Estados Unidos, es decir, alguien que tenía acceso a distintas evidencias, distintos documentos. Entonces, ¿qué pasó? Pues desde su ámbito dice que no pasó nada con Pegasus, pero sí tenemos evidencia de que por lo menos en entre 2016 y 2017, si no me equivoco, fueron desplegados distintos, esto fue antes del ofrecimiento de Durazo, pero en Nuevo León digamos que ya pasaba este tipo de cosas, por lo menos con Agustín Basabe. El espionaje, fíjate, de estos casos que hace Ejército Espía y también R3D ocurrieron entre el 2019 y el 2021. Esto es interesante por la cronología de los asuntos y de lo que menciona Aldo Fassi. En tiempos y espacios, la aproximación de Durazo con Aldo Fassi ocurre en 2019, a principios. Él habla de una reunión alrededor de abril. Uh-huh. Y alrededor de abril, de acuerdo con las evidencias que después han ido conociéndose, no solo a través de investigaciones periodísticas, sino de la demanda que interpuso Meta en contra de NSO Group y Cyber Technologies en el norte de California, en un tribunal federal, se habla de manera documentada que entre abril y mayo de 2019
ocurrieron intrusiones en alrededor de 1,400 dispositivos o plataformas a través de WhatsApp. Por eso es que Meta demanda a NSO Group. Y de esa lista recordarás que el número más alto de dispositivos geolocalizados por Meta, más de 400, alrededor de 450, poco más, eran mexicanas. Y esas intrusiones ocurrieron entre abril y mayo de 2019, de acuerdo con lo dicho por Meta en documentos judiciales. Es decir, la evidencia habla de que en 2019 algo pasa, que en México, o con blancos elegidos para espionaje, se desplegó Pegasus. Entonces, a nivel cronológico, creo que vale la pena aterrizar las revelaciones de FACI en este momento y de lo que nos cuenta sobre este ofrecimiento. Yo busqué al equipo de comunicación de Alfonso Durazo para saber una postura de esto, de lo que me está revelando FACI. No he tenido respuesta. También busqué a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y tampoco he recibido respuesta. Busqué a Jaime Rodríguez Calderón para validar pues las reacciones, que si te parece en unos momentos, si tenemos tiempo, podemos escuchar lo que me dice FACI de lo que dijo el Bronco. Sí. Y tampoco tuve respuesta. Pero, pues, mira, en términos coloquiales, que se manifiesten, ¿no? Exactamente. Sí. No te escuchas, Luis. Entonces, ya revisamos lo que dice FACI del ofrecimiento, de la contradicción entre los discursos oficiales y lo que ocurre entre Durazo y él. Y luego lo citan a FACI de acuerdo con el exfuncionario, quien ahora se desempeña como analista de seguridad, consultor de seguridad, en la Ciudad de México. Y le muestran cierta operación. Lo citan funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. Lo citan para explicarle mejor cómo se podría operar Pegasus en el búnker de la Secretaría de Seguridad Federal. Siendo Durazo secretario. Siendo Durazo secretario, todavía todo esto ocurre. A la Ciudad de México para que veas en directo cómo funciona. Todo ocurre en 2019. Y le dije, oye, pues esto fue, cuéntame la cronología, ¿no? Sí. Dice, fue muy rápido porque el interés era muy, muy claro de que se nos facilitara Pegasus, es lo que dice FACI. Entonces vamos a escuchar lo que dice de esta visita donde lo citan en el búnker de la Secretaría, de acuerdo con este exfuncionario, para pues explicarle más de cómo se podría desplegar el aparato de espionaje. Vamos a escucharlo, por favor. En el búnker de la Secretaría de Seguridad tienen un centro de mando y de tecnología muy avanzado, que está ahí en la instalación de la Secretaría de Seguridad. Lo construyó García Luna, por cierto. Y ahí lo tenían. Lo vi, digo, eso no me lo mostró Durazo, pero otra persona. Él habla de que otra persona, un subsecretario, cuyo nombre no me reveló, pero FACI, lo cita, dice, por los diálogos que tuve con Durazo, después en el seguimiento institucional, lo citan en la Ciudad de México para mostrarle esto. Es muy importante todo lo que nos está diciendo, por muchas razones, pero particularmente yo diría que es pues el elemento que pone en evidencia que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque era el gobierno de López Obrador, Alfonso Durazo en ese momento, hoy gobernador de Sonora, pero en ese momento era titular de la Secretaría de Ciudad y Protección del gobierno de López Obrador. En 2019, y si todos estos elementos que tenemos aquí nos apuntan al 2019, pues es importante preguntarnos hasta dónde se usó Pegasus con López Obrador. Porque también López Obrador, que cuando se hizo la investigación multinacional de The Pegasus Project, del que formó parte Aristegui Noticias como periodistas de este mundo, porque fuimos casi 80 periodistas del mundo colaborando junto con Forbidden Stories y Amnistía Internacional en su área técnica. Nos reunimos, por cierto, en París en tiempos de pandemia, junto con otros decenas de periodistas del mundo, y fui junto con Sebastián Barragán de Aristegui Noticias y también los colegas de Proceso de México. Fuimos los periodistas de México los que colaboramos con The Pegasus Project. Ese reportaje, esa investigación, más que reportaje, esos reportajes que surgieron a raíz de que Forbidden Stories, que es una muy importante organización con sede en Francia, nos compartió a los demás periodistas del mundo un universo de información enorme de 50,000 números. 50,000 números que habían accedido
al sistema de NSO. 50,000 números que eran potencialmente infectados por Pegasus. Había que demostrar, como periodistas, cuántos de esos números podíamos identificar de quién eran y cuántos de esos números identificados de quién eran habían sido infectados con Pegasus. Esa era la tarea de los periodistas a nivel mundial. Y los mexicanos tuvimos más trabajo que los demás, porque de esos 50,000 números, 15,000 eran de números mexicanos. Y dentro de los trabajos que hicimos para saber a quién correspondían esos 15,000 números, no logramos los 15,000, pero logramos bastantes números cruzando datos, cruzando directorios, cruzando información para saber a quién corresponden estos números y después pedirle a esas personas que estaban sus números en este ingreso al sistema de NSO si nos permitían hacer el forensic, hacer el estudio científico con la tecnología y la base científica de Amnistía en su laboratorio de seguridad y la validación de Citizen Lab de Canadá. Logramos saber bastantes números de quiénes eran y logramos saber cuántos de esos números habían sido espiados con Pegasus. En esos números de aquel entonces había bastantes relacionados con López Obrador, de su familia, de sus personajes más cercanos, de sus colaboradores. Había un espionaje masivo en México. Bueno, espero que sea en pasado. También, espero que estemos hablando solamente en pasado, pero por lo pronto sabemos y se pudo demostrar científicamente que una gran cantidad de personas fuimos espiadas en México con Pegasus. Hemos sido espiadas con Pegasus en México. Y en ese periodo de López Obrador como presidente se dio la revelación mundial de Pegasus Project. Y los reportajes de México que hicimos mostraban cómo gente tan cercana a él había sido espiada. Familia, colaboradores, en fin. En ese contexto es que él se compromete con su equipo. Hay una conferencia de prensa donde dice, caray, ¿qué es esto? Y él se compromete a revelar todos los contratos de Pegasus, a dar a conocer todo lo que se supiera y tuviera el gobierno mexicano de lo que se había comprado, adquirido y cómo en México de Pegasus. Se hizo un compromiso público de exponer y mostrar muchísima información. Algo se mostró, no todo lo que se esperaba. Pero lo traigo a cuento porque en ese momento López Obrador decía, nosotros no usamos Pegasus, ni vamos a usar, ni crean que nosotros vamos a usar este tipo de herramientas, Bueno, hoy estamos viendo que 2019, año donde López Obrador era presidente, pues ocurrían cosas como las que tu entrevistado te está contando. Claro, esa evidencia, por lo menos testimonial, para mí tiene un valor altísimo porque este exfuncionario que tuvo acceso a lo que, reitero, pues eran conversaciones de seguridad privadas, me comenta que... Cerradas, más que privadas, porque eran funcionarios públicos. Pues sí, cerradas y dice... O discretas. La disposición del tema de Pegasus por parte de Durazo y de desplegarlo. El ofrecimiento. Lo mencionó primero como, por cierto, tenemos capacidades a través de Pegasus, según FACI, a distintos secretarios, pero el ofrecimiento de facilitarlo, o sea, el que lo usen en Nuevo León, como dice FACI, para hacer un experimento, cosa que me parece muy preocupante porque ya había evidencias de el uso descontrolado que había ocurrido en México, en el gobierno de... Masivamente se ha usado Pegasus en México. Es el país que yo creo que, lo que acabo de decir, de los 50,000 números de Pegasus Project, 15,000 eran mexicanos. Exactamente. Por hablar de un indicador. Sí, esos más de 15,000 números fueron puestos en una lista, de acuerdo con lo que se reportó aquí ampliamente, como potenciales blancos de espionaje. Pero el hecho de que existiera esa lista y de que 15,000, el número más alto a nivel global, fueran de potenciales blancos de espionaje en México, ya hablaba de que por lo menos alguien en los mandos federales, en esta nueva administración que estaba entrando, pues le pusieron alto, como se había de manera tibia ofrecido, y de parte de López Obrador, e incluso cuando vienen las revelaciones de Forbidden Stories, en julio de 2021, es cuando a él le empiezan a cuestionar, díganos en qué están estas
conversaciones oficiales y demás contratos establecidos entre el gobierno de México en tiempos de Peña Nieto, porque la gente en su mayoría pensaba que esto venía arrastrándose desde el gobierno de Peña Nieto y que a López Obrador más o menos le tocó frenarlo. Bueno, ya sabemos con la evidencia después que no se frenó, que de acuerdo con la investigación de Ejército Espía y R3D, vinieron intrusiones entre 2019 y 2021. El político de Nuevo León, su dispositivo fue infectado en 2021, de acuerdo con R3D. Es decir, años después de que López Obrador asumió la presidencia, Pegasus fue activamente desplegado y no sabemos, porque tal vez no nos vamos a enterar nunca, cuántos capos fueron capturados o criminales o redes criminales desmanteladas a través de Pegasus. No nos hemos enterado, podrían contarnos. Pero lo que sí sabemos, por la gravedad del asunto, es, gracias a investigaciones y revelaciones periodísticas, que opositores, políticos y activistas han sido blanco de este espionaje irregular. Entonces, sí, la evidencia ha echado por tierra lo que López Obrador prometió en torno a Pegasus. Sabemos, de acuerdo con Fassi, que el jefe de la seguridad en el primer tramo del gobierno de López Obrador estaba activamente, según Fassi, ofreciendo el software a un gobierno como el del Bronco. Entonces, un gobernador, en ese entonces, ahora exgobernador, que pasó por la cárcel por manejos irregulares de la administración pública estatal. Ahora ya no está en la cárcel, pero bueno, estuvo preso. Entonces, así de fácil, de acuerdo con lo que me cuenta Fassi, porque también lo cuenta él de una forma un tanto desparpajada, pero lo revela, cosa que es valiosa, porque nos llegamos a enterar de los detalles de NSO Group y sus operaciones a través de sus empresas intermediarias como Ansúa en México, después de una batalla investigativa de los medios independientes. Solo así. Y contra la resistencia del ejército y del gobierno federal de López Obrador de revelar los contratos, los detalles de los contratos. Eso es lo que nos debe el gobierno federal en torno a la transparencia de esto, que por lo menos ahora este elemento de Fassi nos da luz de un poco la operación informal, política y pues de conversaciones entre secretarios de seguridad de cómo usar Pegasus, cosa que ya en sí misma es gravísima. Ahora, si me permites, hablando del Bronco, Fassi me cuenta lo que pensaba el Bronco de esto cuando el equipo de seguridad de Nuevo León dice, esto es un riesgo y huele a trampa, es lo que dice Fassi. Entonces vamos a escuchar, si te parece, lo que dice Adelante. Fassi. Al gobernador se le informó que nos habían ofrecido el equipo y que lo rechacé. ¿Se molestó? Se molestó. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque está mal, nos van a meter una trampa, nos van a meter un gol. Después se le informó al gobernador. No, cuando ya aquí vino el técnico y le dijimos eso, dije, yo ya le dije que no. A ese mismo día o al día siguiente vi al gobernador. Quería que Nuevo León, como todo, o sea, te cuelgas una medalla, aquí estamos usando tal equipo para tal cosa y aquí nos fregamos a todo. Eso es lo que piensa cualquier político, en cualquier parte del mundo. No estaban midiendo el riesgo. No sabía, nomás le dije, gobernador, nos ofrecieron este equipo, que hiciéramos esto y les acabo de decir que no. ¿Por qué hiciste eso? Por esto, todo. Ah, qué bueno. Así. Ah, qué bueno. Pues de manera desparpajada, porque mira, a nivel local, mi vida periodística inició en Nuevo León, entrevisté muchas veces al Bronco y sí, obviamente de temas gravísimos, hablaba con un desparpajo total y aquí Aldo Fassi dice, como mi jefe que era el Bronco, pues yo primero me reservé la información de qué estaba en esta conversación con Durazo. Y después de analizarlo y de decidir de la Secretaría de Seguridad Estatal de Nuevo León que no íbamos para adelante con este ofrecimiento, ya fui y le dije. Y le dije por qué. Y al principio dice, pues se molesta, pero finalmente lo que él insiste es que en el gobierno del Bronco no se desplegó Pegasus. Habrá que documentarlo más, yo creo, Carmen. Por supuesto que esto no termina en una declaración de un exsecretario de Seguridad Estatal. ¿Hasta qué grado se ha desplegado? Tenemos algo de luz en lo que ha ocurrido en México en tiempos de López Obrador. Yo quiero poner ese énfasis.
Fue gravísimo lo que ocurrió con Peña Nieto. Tenemos evidencia de que las conversaciones oficiales entre NSO Group y México como Estado mexicano iniciaron con Calderón. Pero esto ha ido en una espiral ascendente o descendente, como lo quieras ver, hacia arriba o hacia abajo, de la gravedad de el despliegue de Pegasus, de cómo los activistas, periodistas y opositores están vulnerables, estamos vulnerables totalmente. Recordarás una conversación que tuvo Enrique Peña Nieto después de que se revela que en un litigio en Israel pues se le acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto y a Peña Nieto de haber, por lo menos ser tratados muy holgadamente con más de $25 millones. Y bueno, cómo, sí, qué tremendo y eso, cómo ¿no? Ahí en Israel. De las sombras salió Enrique Peña Nieto, porque parece que, pues por lo menos ahí está, a menos que ocurra la muerte de algún exfuncionario, y su Twitter funciona como una especie de esquela oficial, y después viene acusaciones graves, y ahí también sale de las sombras cuando ocurren estos casos, y declaró, si te acuerdas, a un medio aquí en México, que todo el mundo se sentía espiado, que la gente se siente espiada. No, señor. Lo que pasa es que hay software, uno de los muchos softwares que existen, en particular de gravísimo nivel de intrusión, que se ha desplegado en México, y no es de que se sienta uno espiado, es que organizaciones civiles, periodistas y demás, sabemos que en una conversación donde se van a discutir temas cruciales, tienes que sacar el celular. No porque se sienta uno espiado, sino porque hay evidencia de que en México se ha desplegado Pegasus de una forma explosiva. Totalmente, totalmente. Es un tema sumamente importante del cual hemos hablado muy ampliamente, que por cierto lo mencionaste en la charla que iniciamos antes de empezar al aire. Se está presentando reportajes muy importantes ahora por parte de varias organizaciones periodísticas como OCCRP, Forbidden Stories y varias organizaciones que han publicado recientemente una nueva contribución sobre el tema Pegasus a nivel mundial hace unos días. Hace unos días vienen aparejadas dos revelaciones. Primero, porque aquí has entrevistado a los autores de, por ejemplo, esto del cofundador de esta controvertida empresa, NSO Group, tenía un pasaporte diplomático israelí, por ejemplo, sí. Así de grave, aunque NSO Group y el gobierno de Israel han tratado de desmarcarse. Si me permites, hay una declaración, estuve revisando, por supuesto, para redactar este artículo que está por publicarse, lo que te dijo Cazador de Cazadores aquí, en este mismo espacio, en esta misma estudio. Nuestra fuente principal de Pegasus. Exactamente, que después se convirtió en una fuente oficial de la Fiscalía General de la República, a partir de testigo. Que habla. Ajá, testigo. Y él decía algo muy interesante, que creo que no debe perderse de vista, alineándolo con esta revelación que vino de parte de OCCRP y el medio Código Morse y Shomrin. Y es que Cazador de Cazadores te dijo a ti hace años que todo lo que pasaba por Pegasus en estas plataformas digitales, que habrá todavía que dilucidar cómo opera físicamente, como periodista, a mí me da una curiosidad enorme ver las máquinas y demás, pero que esto que pasa por máquinas, según lo que cuenta Cazador de Cazadores, está conectado a servidores de Israel, de acuerdo con Cazador de Cazadores. Es lo que dice él afirma eso. O sea, esa fuente que la Fiscalía le ha dado validez a sus dichos, y pues por supuesto aquí a nivel periodístico se corroboró y se verificó que él había estado involucrado en esto, además de lo que después, gracias a lo que revela, llegan a este espionaje en contra de Manuel Mondragón y Calvo. No quiero alargarme mucho porque el caso es de años, ¿no? Sí. Entonces podríamos estar aquí varios días hablando de Pegasus. Pero eso que decía Cazador de Cazadores, digamos que hace match con lo que se revela en OCCRP, Código Morse y Shomrin, de que este individuo, una especie de broker de NSO Group, se presenta con un pasaporte diplomático israelí. Pues sí, pues se querrán desmarcar, pero Cazador de Cazadores ya dijo algo muy grave en cuanto a la información que se introduce a Pegasus y pasa por servidores israelíes. Este individuo entra a Panamá con un pasaporte diplomático israelí. Entonces, esos elementos son de altísimo nivel probatorio, si lo quieren judicializar más, y
La otra revelación que también se ha tratado aquí es lo que hizo Marruecos en España, desplegando Pegasus en contra de alrededor de 250 dispositivos que fueron intervenidos de acuerdo con la evidencia que se reporta en Forbidden Stories y también The Guardian y otros medios como El Confidencial, por cierto, después de que ya había sido intervenido el celular del titular de Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Entonces, el caso no ha terminado. Es obvio que por alguna razón también exfuncionarios como Aldo Fassi quieren dar más luz a esto. Y pues mira, en términos informativos, yo creo que es de alto valor que nos revele esto, cómo se trató de operar para que se desplegara en estados Pegasus a un gobierno como el del Bronco. Ahí creo que... Es una buena aportación, vale, sin duda. Marcos Martínez Chacón, te aprecio mucho que la compartas con Aristegui Noticias. La podrá leer el público este reportaje, esta información y esta entrevista con el exfuncionario del gobierno de Nuevo León, Aldo Fassi, y que pues nos muestran elementos importantes para seguir poniendo piezas en este rompecabezas que se llama Pegasus, que tiene varios elementos. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final, Marcos. Hacemos una pausa y déjame retomar algo porque lo mencionaste muy al paso, pero vale la pena decir, ¿y en qué quedó el asunto de los 25 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto? Porque aquello fue una revelación impresionante. Aquí mismo tuvimos oportunidad de conversar con Guy Mejido. Guy Mejido es un periodista de investigación muy importante de Marker, que es un suplemento del grupo Haaretz, que es un medio muy importante israelí, un medio muy prestigiado en Israel. Y Gur Mejido, con quien hablamos aquí, nos contó con mucho detalle de dónde salió la información de que Enrique Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares porque era un arbitraje entre dos empresarios vinculados al tema Pegasus. Por cierto, Uri Ansbacher es el proveedor de Pegasus en México. Uri Ansbacher Vendrama y Avishai Neria son los dos personajes que se pelearon, habiendo sido socios, etcétera, se pelearon, y en el marco legal israelí se privilegia el arbitraje. Y antes de llegar a un juicio al que finalmente llegaron, se convoca pues a un grupo de rabinos, una suerte de consejo de rabinos, para ver qué pasó aquí. Y entonces las partes, antes de llegar a un juicio, exponen el problema. Y nos contó Gur Mejido exactamente qué es lo que decía Avishai Neria y Uri Ansbacher Vendrama en ese litigio que traían, y uno de los puntos tenía que ver con que habían invertido. La palabra que se usa, y está el documento que nos compartió Gur. Está el documento, porque es un documento que se dio a conocer de esta manera porque lo logró conseguir Gur Mejido. Es un documento donde los rabinos le están preguntando, los que están involucrados están acusándose mutuamente, y en algún punto de este asunto, de este arbitraje privado, se dice que invirtieron en Enrique Peña Nieto 25 millones de dólares. Según estos documentos, no es una declaración pasada por ahí, no, es un documento, son documentos del arbitraje privado, y que este dinero, estos 25 millones de dólares entregados entre 2012 y 2018, era para garantizar que tendrían contratos con el gobierno de Peña Nieto. Cosa que pudimos comprobar, por cierto, sin saber que existía este arbitraje, tiempo antes, en el equipo de Aristegui Noticias tuvimos oportunidad de tener pues toda la información de la red de empresas en México, del proveedor de Pegasus en México, que es Uri Emanuel Ansbacher, y pusimos a la luz pública la enorme cantidad de negocios de todo tipo con las empresas fachada que tenía Ansbacher en México, y los contratos que logró efectivamente en el tiempo de Peña Nieto. Está documentadísimo por parte de Aristegui Noticias la cantidad de negocios que Ansbacher y sus empresas tuvieron en el tiempo de Peña Nieto. Por eso cuando viene el arbitraje privado, se pelean estos dos, van al arbitraje privado con los rabinos, se conoce el documento gracias al periodista israelí, y vemos ahí
que invirtieron en Peña Nieto $25 millones Tal cual. para garantizar contratos. Invirtieron, esa era la palabra, sí. Y que Contratos se que sí repartieron. tuvieron. Entonces, bueno, ¿dónde quedó eso? El gobierno mexicano no hizo nada. No investigó, no hubo denuncia a Peña Nieto ni con el pétalo de un citatorio. A Peña Nieto ni con el pétalo de una declaración. A Peña Nieto ni con el pétalo de nada. Desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, así haya elementos e indicios de asuntos delicados como este, es suficiente con que Peña Nieto salga como salió en las redes sociales diciendo que esto es falso. Y con eso. Y en una conversación en medios, recuerdo que esa supuesta entrevista, pues realmente fue un posicionamiento en el que se le permitió decir que pues todo el mundo se siente espiado y que ahí que no pasó nada, pero aquí está un documento de un arbitraje privado en Israel donde estos dos empresarios están diciendo tendría que haber habido algo más del Estado mexicano, del gobierno mexicano, de la Fiscalía, en fin, pero esto es lo que ocurre con un personaje como Peña Nieto que en la 4T es un intocado. Vale la pena hablar más, por supuesto. Déjame hacer una pausa, volvemos en la parte final. Buzón de voz. Buenos días, Carmen. Héctor Alcántar, del Estado de México. Solo para opinar una cosa, Carmen. ¿Por qué en declaraciones de la presidenta ustedes ahonan y profundizan y desmenuzan completamente cada palabra que ella dice? ¿Y por qué no hacen lo mismo cuando hace la declaración Salinas Pliego, Alito Moreno y los demás panistas que han ido a Estados Unidos a hacer declaraciones en contra de México y en contra de su gobierno? Ahí ustedes no ven la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Ahí ustedes callan porque hay que golpear al gobierno. Y no es que estemos a favor completamente de todas las cosas que hace el gobierno. Sí tiene muchísimas fallas. Pero ha hecho cosas muy buenas que los gobiernos panistas y priistas no hicieron en todo su tiempo de gobierno. Y ahora cualquier cosita ya no les agrada. ¿Por qué no has hecho esas declaraciones? No han desmenuzado las declaraciones, Carmen, en contra de estas personas que te acabo de mencionar. O simplemente estás del lado de los derechistas, que creo que es lo que tú haces. Hola, Carmen, escuchando las noticias, un poco a destiempo, ¿qué te puedo decir? Me molesta y me duele muchísimo que se burlen de nuestro país, pero no justifico a ese hombre, no lo justifico. Pero desde nuestras mismas gobernantes que encabezan las instituciones han mostrado una clara negligencia, una total falta de cuidado. Y estas faltas de respeto, ellos deberían ser los primeros en evitarlas y en prevenirlas, trabajando institucionalmente. Entonces estamos con un presidente del país vecino que es totalmente adverso y bully, porque es bully, pero también tenemos una presidenta que no cuida la institucionalidad de la presidencia ni el país. Entonces, híjole, qué terrible, qué desagradable. Me duele mucho ver que las fuentes de trabajo se van a Estados Unidos, porque esta gente está tan aferrada a una agenda que están descuidando la economía del país y permitiendo que se burlen y que laceren la dignidad de los mexicanos por la falta de diplomacia y de profesionalismo. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa.
vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos. Bueno, entramos en la parte final. Marcos Martínez Chacón, pues aquí está este tema que tiene que ver con Pegasus y que tiene que ver con lo que tú pudiste conocer de la declaración de Aldo Fassi, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Nuevo León, que estuvo en 2 periodos, ¿no? Al final de cuentas, en el último con el Bronco, y esto que nos narra sobre la propuesta que le hizo a Alfonso Durazo, el entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador, para que pues Nuevo León usara Pegasus, que le ponía a su disposición usar Pegasus y todo lo que has narrado al respecto. ¿Cómo cierras, Marcos, esta conversación que tiene que ver con un tema que lleva muchos años, que en estos últimos días ha tomado un nuevo relieve, Pegasus, por las investigaciones de varios colegas en el mundo que han publicado varios reportajes importantes en estos últimos días? Pues mira, creo que el elemento que mencionabas, Carmen, en torno a la impunidad en la que ha permanecido el involucramiento de la administración, si lo delimitamos, aunque no es limitativo de Peña Nieto, de ese gobierno con NSO Group. Es decir, en julio de 2025, The Marker da a conocer este detalle sobre el litigio entre los dos empresarios que ya mencionabas, y esa parte en la que se habla de
25 millones de dólares, que no son cualquier cantidad. Cualquier soborno es gravísimo, pero 25 millones de dólares revelados por las partes sobornantes le da un relieve. En un arbitraje de rabinos, o sea que... Claro, es de tal gravedad que... Se mete ahí, ¿no? Exactamente, y es de tal gravedad que Enrique Peña Nieto desde la sombra sale a tratar de aclarar cosa que no aclara nada. Es decir, me hizo reflexionar ahora revisando materiales de Pegasus y de las revelaciones en torno a Pegasus. Y un Estado ausente, ¿no? Una fiscalía ausente. En la era de un Peña gobierno Nieto. Ausente. Que los casos de corrupción, de Pegasus es gravísimo, pero si lo aparejamos con cómo también Odebrecht, déjame nada más ligarlo brevemente, Odebrecht y sus testaferros aquí quisieron comprar la campaña de Peña Nieto y, de acuerdo con las declaraciones oficiales que han terminado en juicios tremendos a nivel continental en contra de exfuncionarios sobornados. Aquí en México, pues la única víctima hasta ahora judicial, que no es víctima, sino una persona acusada, pero que digamos ha sido el único procesado, es Emilio Lozoya, pero quien jugó parte esencial en esta operación de compra de voluntades de parte de un consorcio empresarial. Ahora, si lo traemos a Pegasus, es la misma operación. Dijeron, vamos a invertir. Las terminologías son similares. Tal cual, invertimos con el político y cuando llegue al gobierno nos da contratos y pues es que ese es el modus operandi de siempre. Pero aquí con es el modus operandi de los corruptos. Claro. De quienes corrompen y de quienes son corrompidos cuando se convierten en Claro, y como mencionamos, gobernantes. El tema de la Fiscalía General de la República, en épocas de Alejandro Gertz Manero, después de esta revelación, digamos que lo mínimo que podría haber ocurrido es, por lo menos, se está revisando el tema en Israel, o estamos tratando de obtener documentación, ¿no? Aquí lo que hemos visto es un pasmo institucional. Pasmo, o sea, con Peña Nieto no se van a meter nunca. Jamás, parece. A ver, parece, ¿no? Porque... ¿Hubo un pacto de impunidad? Esa es la tesis de que hubo un pacto de impunidad entre la muestra. 4T y Peña Nieto con este tipo de cosas se hace creíble. Y no solo en términos, digamos, es tan evidente que hay una especie de pacto y que hay un vínculo político tan fuerte que en declaraciones, Carmen, ni siquiera, o sea, si lo llevamos al nivel más bajo del umbral, es ni una declaración de López Obrador en contra de Peña. O sea, comparémoslo con lo que dice Calderón, comparémoslo con lo que dice sí. No, imagínate, ¿no? Con Peña Nieto Genaro García Luna. ¿Y por qué será tú? Pues... ¿qué tipo de situación se dio? El Estado de México es un tema clave. Es un tema clave, claro que sí. La repartición de cuotas políticas, de aparatos de acarreo, de aparatos de operación de coacción y compra de voto, todo lo que se ha documentado desde investigaciones como las de Luis Carlos Ugalde, el movimiento de dinero en las campañas. La verdad, yo creo, Carmen, le corresponde a la Fiscalía General de la República desde hace años decirnos en qué van las investigaciones que en su momento, por ejemplo, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, se abrieron en torno a la historia financiera de Enrique Peña Nieto y de su círculo íntimo. Uh-huh. Recordarás que hace años conversé con Santiago Nieto y él ahí me dio una declaración interesante sobre una investigación abierta, activamente, desde la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a Enrique Peña Nieto. ¿En qué quedó? Algo que pasaba, y aquí fue muy... A ver, te dio una declaración on the record. On the record. Santiago Nieto, que era el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. 7 años, y se publicó aquí. Sí. Sobre la operación de una presunta red de corrupción y de, de extorsión de parte de la Consejería Jurídica. Encabezada entonces. Lo dijo en aquel Roberto entonces, Castillejos. Exactamente. Lo dijo y lo redijo en muchas ocasiones, pero la primera declaración la dio a este periodista y se difundió en este medio. Uh-huh. Por supuesto que esa investigación, como tantas otras... Muy fuerte aquello. Como tantas otras... Una red de... Tenían una, de acuerdo con lo que me hablaba él, una... película amplia de hacia dónde se habían ido las finanzas de Peña Nieto durante la presidencia y cómo se habían movido.
no se ha difundido absolutamente nada después de esa declaración en torno a esa investigación, que como operaba Santiago Nieto, y lo confrontó precisamente su forma de operar con el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, tú recordarás Que se llaman fatal, ¿no? que no había una relación en general buena y después se volvió tortuosa por la forma en la que se referían el uno del otro. Aquí, Carmen, en este espacio, recordarás que hubo un amplio debate y de hecho inédito debate en un medio de comunicación entre Alejandro Gertz Manero y Edgardo Buscaglia. Un debate impresionante. Donde Edgardo Buscaglia pues suscribía la forma de investigar de Santiago Nieto en ese entonces, en ese momento. Para todas y todos era nueva la forma en la que se estaba revelando información con ese nivel de detalle desde una agencia de la Secretaría de Hacienda que era, por decirlo menos, obscura en tiempos de Peña Nieto y en tiempos más de Felipe Calderón, y si nos vamos para atrás pues no acabamos. Pero aquí estaba habiendo una especie de pues manifestación de luz y de transparencia que no era común. Ese debate entre Alejandro Gertz y Edgardo Buscaglia también revelaba que el fiscal parecía que no quería investigar y después nos quedó claro que no quería investigar, porque sus declaraciones siempre fueron: todo quieren que investigue yo. ¿Te acuerdas? Sí. Que esas eran las declaraciones. Oigan, pues todo quieren que lo investigue. En efecto, señor fiscal, desde ahí no sabemos en qué quedó esa investigación que Santiago Nieto abrió. ¿En qué quedó? Yo creo que vale la pena seguir hurgando, porque casos como el de los $25 millones que revelan estos dos empresarios en Israel, para vincularlo otra vez y cerrar un poco el círculo de esta conversación, de esta parte de la conversación, es que empresarios revelan una operación de corrupción gravísima de 25 millones que fueron a parar, según ellos, a la bolsa o del círculo invertimos de Peña Nieto. En Peña Nieto, es una expresión bastante sugerente. Exactamente, de Peña Nieto. Y no se puede terminar en una simple declaración de Peña Nieto diciendo, no, falso de toda falsedad. Pues no, por supuesto que ahí no termina. Queremos investigaciones. ¿Dónde quedaron esas investigaciones? Desde tiempos de Santiago Nieto hasta ahora, ¿hubo más? ¿Cómo reaccionó la Fiscalía General de la República después de enterarse de estos 25 millones en Israel que se revelan? ¿Y en qué está la fiscal actual, Ernestina Godoy, en torno a esto? Parece que sí, un pacto de impunidad ha protegido, desde que abandonó el poder, en esta cuarta transformación, a Enrique Peña Nieto. Marcos Martínez Chacón, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí. Muchas días. Gracias, Carmen. Gracias, estamos en contacto para dar seguimiento a todo esto y por lo pronto así están las cosas. Lo invitamos a seguir de cerca este reportaje, esta entrevista que estamos publicando en www.aristiguinoticias.com de Marcos Martínez Chacón, con esto que hemos estado aquí conversando en el programa en vivo. Bueno, gracias, Marcos, y seguimos hablando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Siempre un honor.